Cristian Danto, gracias siempre por la asistencia que nos da Cristian detrás de cámara, para charlar con un amigo sobre algo que a mí en particular me gusta mucho, a él también. Hablamos de Jorge Oriola, escritor e investigador que está aquí con nosotros, y hablamos de una nueva criatura o de una criatura que vuelve a aparecer, un libro que se reedita. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Y el café. Y el café, que ya no se pone la pila ahí con el café y está buenísimo. Buenísimo, muy bueno. Bueno, el enigma de las salinas, ese lo tengo acá en la mano, pero está también en pantalla para que podamos verlo más claro, sin el reflejo de las luces. El enigma de las salinas es este libro que se va a presentar el próximo sábado 16 a las 20, en una cervecería céntrica aquí en Otovir, de la calle, la avenida Alvear, casi 25 de mayo. Es una novela, Jorge. ¿Qué es ese enigma de las salinas? ¿Cómo lo definís? Bueno, esta novela yo la escribí en el año 2007, la presenté en el año 2007 a través del grupo de amigos del libro patagónico, que era un círculo cerrado. Había unas 250 personas que pagábamos una cuota y cada tanto se hacía un libro de esa persona y se distribuía en el grupo y en bibliotecas aledañas. Esto tenía su epicentro en Mallín Ahogado, a través de Edgardo Suárez, que era el imprentero, diseñador y romántico personaje hacedor de libros. Digo romántico porque cobraba por hora de trabajo tipo peón de imprenta. O sea, era accesible que cada uno de los miembros de ese círculo, bastante amplio, pudiera editar su trabajo, sea un libro de poemas, un libro de cuentos o una novela breve. Yo puse un dinero extra y él editó una cantidad mayor, pero fue una edición bastante limitada, es decir, fuera del círculo deben haberse distribuido, vendido en aquel momento 200 o 300 ejemplares más, algunos en la costa y otros por acá. En Remitente Patagonia, que es esta editorial actual que tiene tantos ejemplares en lista, con la cual yo ya he trabajado. Mucha literatura regional, mucha literatura regional en cualquier librería de la Patagonia, diríamos, pero especialmente de Chubut, una vidriera entera puede ser de novedades de Remitente Patagonia. Bueno, charlando con ellos, pudimos ponernos de acuerdo y reeditaron El enigma de las salinas. El año pasado, lo que pasa que tuve muchos problemas de tipo familiar, personal, y me demoraron prácticamente 10 meses la posibilidad de mostrarlo. Me perdí 2 o 3 ferias del libro que no pude asistir y bueno, pero acá está. Bueno, ¿y qué cuenta el enigma de la Patagonia? El enigma de las salinas, que es esta parte de la literatura patagónica, parte de la historia patagónica. Contanos brevemente cuál es la historia, el hilo conductor, atraparnos un poco como lectores también, ¿no? Bueno, tengo que ser sincero y aclarar por las dudas, es una novela de ficción. Bien. Digo esto porque una vez buscando elementos de otra índole y relacionados con este espacio, que es Puerto Pirámides, Península de Valdés, las salinas, que alguna vez fueron explotadas por alguna empresa, y también tenían un pequeño ferrocarril de trocha francesa de 60 centímetros para cargar la sal hasta Puerto Pirámides. Me encuentro con que hay un debate en una página, creo que era una página de suboficiales del ejército, donde alguien le decía a un miembro de ese sitio, sí, porque una vez pasó tal cosa con 2 obreros de las salinas, y si no, fíjate el libro de fulano de tal. Y yo le escribí debajo, le dije, muchachos, es una novela de ficción. Claro. Es un presunto fusilamiento que un historiador de Buenos Aires encuentra accidentalmente buscando otros temas en el Archivo General de la Nación, y la investigación lo lleva a distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y a distintos lugares de la Patagonia, detrás de
esa especie de pelotón que fusiló a 2 obreros comunistas o anarquistas en 1942. ¿Por qué elijo 1942? Bueno, estamos en un momento en que en la Argentina ya empiezan los rumores muy fuertes, que llegan alemanes que se están yendo de la guerra y que están llegando a América, y hay toda una cuestión relacionada con submarinos que llegan a la zona. Es una dictadura militar que se está avecinando en 1943. Hay un clima de derechización, pero también de mucha agitación política y sindical. Y bueno, en ese marco hay una huelga en las salinas, en la extracción de sal, cerca de Puerto Pirámides, y hay una represión violenta. Extracción de sal que... Estoy hablando de la ficción. Sí, claro. Nada parecido con la realidad. El tipo se sentó en la computadora y escribió todo. Sí, está perfecto. Sí. Estamos hablando de cosas que nunca sucedieron y que nunca podríamos siquiera imaginar, salvo la mente afiebrada de un escritor. O pudo haber sucedido. Bueno, para muchos conocemos Puerto Pirámides, Península Valdés, y lo asociamos inmediatamente a la playa y a las ballenas, ¿no? Pero hay que decir que las salinas fueron quizás el disparador para que allí se estableciera alguien en algún momento y incluso se creara Puerto Pirámides como lo que fue en su momento, ¿no? La salida para estas... O sea, fue un renglón económico importante para la región nuestra, allí en la costa. Sí, también en algún momento fueron, en un extremo de Península Valdés, la búsqueda de animales para la cacería de lobos marinos. Y demás. Claro. La estancia... Desde el siglo XVIII fue buscado ese lugar como paradero de barcos. La falta de agua impidió, por ejemplo, que se estableciera más colonias españolas. Puerto Pirámides tiene relación con este tema de la extracción de sal. Los barcos de menor calado llegaban ahí. El trencito salinero descargaba en esa zona toda la carga de sal. Hubo 2 escuelas en Península Valdés, rurales, lo cual demuestra que había familias y había chicos para ir a la escuela. Una amiga de Puerto Madryn, muy lectora y que inclusive docente de la zona, me refirió una vez que había alguna gente mayor que estaba un poco enojada porque se venía hablando de un prostíbulo. Y yo digo, bueno, si había muchos obreros, había un prostíbulo. Es natural. Y me decía, no. Y venía a cuento también de una película que está hecha sobre la base de una novela. ¿Cuál la película es de Luis Puenzo, La puta y la ballena. Claro. Bueno, el caso es que había mucha gente trabajando y muchos hombres. Era un poblamiento típico de un modelo extractivo que tenía su propio ferrocarril y que, bueno, el correr del tiempo le fue cambiando la fisonomía. El puerto dejó de ser el puerto, las salinas dejaron de explotarse, el ferrocarril pequeño que era de la empresa dejó de existir, prácticamente no han quedado ni siquiera los terraplenes. Hay por ahí en Puerto Pirámides algún resto de vagón, algún resto de tren, y hay numerosas fotografías. Y ahora queda esta historia de un supuesto fusilamiento que hace que el historiador recorra casi toda la Patagonia. Bueno, Ariel Puglioni, que es quien prologa el libro, otro conocido escritor y amigo de nuestra zona también, menciona esto, ¿no? Que básicamente además es como una gran excusa para una historia de búsquedas. El fusilamiento es como una excusa para Oriola, para escribir la novela y encontrarse con una serie de búsquedas muy intensas, muy importantes, por diversos lugares. Buenos Aires como ciudad, lugares de la Patagonia también, en busca de documentos, de personas, de testimonios. No hacemos una spoiler, no hablamos del final, ¿no? No, lo interesante es que yo en algún momento pensé en trabajar cómo se realiza la metodología de la investigación histórica. Bien. Y hacer inclusive algún planteo crítico hacia, por ejemplo,
lo bueno y lo malo, o lo riesgoso de la historia oral, esto de creer que los documentos son, esto es una línea histórica, claro, de que los documentos son sagrados, sí, y lo que dicen los documentos es absolutamente cierto. Bueno, sobre la base de esa crítica historiográfica, académica, en algún momento quise hacer la historia de un pueblo de Chubut absolutamente inventada. Pero si le ponía el nombre de Facundo o Buen Pasto, claro, obviamente que iba a mentir, pero si no ponía si daba a entender que podía ser alguno de ellos y le inventaba todo, claro, no iba a faltar alguno que en un congreso de historia me tratara de mentiroso, cosa por el estilo. Bueno, ahí quedó. Empecé por el primer capítulo, que es realmente, la idea era un cuento, un relato, y después que lo leí dije, esto sigue. Bueno, ahí está el enigma de las Salinas. Jorge, este es el primer libro que hoy se reedita, de aquel 2007 hasta ahora, 12 años, y se ha reeditado. Pero en el medio han habido otras obras tuyas. Recordemos, por ejemplo, de lo que es novela, literatura, ¿no? Porque después tienes otros libros, pero el tema básicamente literario. El segundo fue también con la gente de Amigos del Libro Patagónico, y creo que fue muy cerca en esa fecha. Cuando se editó por primera vez, el otro estaba ya avanzado, es Entre las sábanas de Doña Rosa. Que la historia hablando de prostíbulos, es de la zona, aquí en Esquel, ¿no? Acá en Esquel. Un recordado prostíbulo para... El prostíbulo. Era el prostíbulo, claro, sí. A cuyas instalaciones nunca entré. Ni antes ni ahora. No, antes no, porque cuando yo llegué ya había cerrado. Bueno, pero sí. Pero hay un comercio ahí. Hay un comercio, claro, sí. Hablamos de la avenida Fontana y Chacabuco, Almafuerte. Exacto. Pero escribí mucho sobre, y investigué mucho sobre ese prostíbulo, aparte... Además del Esquel de momento también está reflejado ahí, ¿no? Historias de toda índole. Claro. Pero me lo imaginé tal cual me lo contaron. Bueno, y ahí aparece este mismo historiador, que en busca de historias para, casi tenés un detective, para una revista en Buenos Aires, busca historias y ancla acá en Esquel. Bien. Y se encuentra con un albañil que tiene una historia trágica en el prostíbulo de Doña Rosa. Y después en el 2009 o el 2008 participé en el concurso del Fondo Editorial de la provincia, y gané el premio de la edición del libro con una novela que sucede acá en Esquel, pero podría suceder un poco en todo el país también, que es la idea de los justicieros. El título de la novela era Reivindicación 24.3. 24 de marzo, que ahora se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado. Un grupo de justicieros. 3 o 4 son, ¿no? Claro, sí, son 5 en realidad. Lo que pasa es que se juntan a comer asado y que, bueno, en el 2006 sucede la cuestión. Todavía no estaba esta vuelta de los juicios, claro, que operó durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero estaba ahí en danza y había una cierta desazón de que no iba a haber justicia. Pero es interesante el planteo, ¿no? 4 que deciden armar un grupo de justicieros sin tener ningún tipo de experiencia militar o guerrillera, claro, o cosa por el estilo. Y hacer justicia con los principales responsables de los golpes de la dictadura. Que en ese momento gozaban de cierta sí, Videla, Astiz, Arguindegui, y buscan a Martínez de Oz también. Claro, bueno, lo interesante es el planteo, no vamos a contar el final nada por el estilo, pero lo interesante de esa novela es el planteo de la justicia por mano propia también, sí, ¿no? Bueno, ahí hay un debate entre ellos histórica, si es correcto o no es correcto. Exacto, es muy interesante ese planteo que nos deja la novela. Bueno, Jorge, la invitación para todos obviamente está hecha este sábado próximo, en un lugar muy accesible, muy lindo como es Otovir, y a las 20 horas, ¿no? Sí, lo presenta el amigo Mauro Mateos. Qué raro, Mauro. Sí, además es una especie de showman. Sí, claro. Me dijo, encontrémonos el viernes para definir qué vamos a hacer. Y yo le dije, como dice la filósofa Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. Bueno. Y va a haber algo de música en vivo donde va a estar mi hijo. Bien. Excelente. Bueno, tenemos música, muy buena música garantizada.
para cerrar ya, porque nos vamos a la pausa, ¿estás trabajando en algún proyecto literario, histórico? ¿Qué se Literario. viene? Literario. ¿Novela? ¿Otra novela? Sí. Otra novela. Bueno, no quiero adelantar nada. Bueno, no vale eso, yo recién adelanté algunas cosas, así que... Una novela que trata sobre la importancia del idealismo. Ah, bueno, qué personaje. Bueno, en estas épocas en que hay que recuperar ideales. ¿Situada en época contemporánea? Del 70 hasta hoy. Ah, bueno, lindo trayecto. Bueno, para los amantes y para los que todavía están a tiempo de descubrir la buena literatura, El Enigma de las Salinas se presenta este sábado a las 20 en Otto Bir, aquí en la avenida Alvear, casi 25 de mayo. El señor Jorge Oriela, el autor, va a estar allí para recibir los aplausos y los comentarios, y también en la compañía de nuestro amigo Mauro Mateo haciendo la presentación. Y buena música. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Nos vemos. Nosotros seguimos en la antena, vamos a estar a 12, quédense con nosotros.